Bueno, la semana pasada prácticamente nos quedamos en que esto ahora sí que está. La semana pasada nos quedamos en que ese periodo de los altos ideales, que fue el siglo XII, siglo XIII, produjo un elemento que ya se había perdido dentro de la vida de la Iglesia, y fue el retomar de nuevo la teología dentro del pensamiento filosófico. Ahí fue donde nos quedamos, con la diferencia de que con anterioridad el pensamiento filosófico, es decir, en el siglo II, el pensamiento filosófico que se une a la teología es el pensamiento platónico, y en este siglo el pensamiento filosófico que se está usando o se ha comenzado a usar es el pensamiento aristotélico. Y desde luego, partiendo de ahí, llegamos hasta la vida de unos hombres que se distinguieron de manera extraordinaria, desarrollando de nuevo toda una concepción teológica que sirvió de base para que la Iglesia pudiera afirmar sus valores, pudiera afirmar su concepto de fe dentro de un contexto racional y espiritual. Dijimos también la semana pasada y la anterior que en este periodo, como ya se había acabado aquel momento de tinieblas donde surgieron las cruzadas, donde la Iglesia se volvió una etcétera, pues desde luego ahora el pensamiento en Occidente estaba tomando prestado el pensamiento de la Iglesia oriental, donde realmente estaban los mejores pensadores de la Iglesia, y había tomado, por ejemplo, a San Agustín y lo había puesto dentro de la teología occidental, dentro de la teología europea. San Agustín era un teólogo cristiano, pero era un teólogo cristiano de Oriente. Por lo tanto, su visión teológica no era del todo conocida acá en Occidente. Empieza a conocerse en el momento en que la Iglesia y la Iglesia occidental empieza a hacer nexos con la Iglesia oriental. Estos nexos, pues desde luego, nunca estuvieron firmes, nunca. Eran, como dijo alguien una vez con respecto a Dios, nos saludamos pero no nos hablamos, ¿verdad? Era simplemente un nexo de cordialidad, pero la Iglesia oriental seguía teniendo a su patriarca, seguía teniendo a su líder espiritual, y la Iglesia occidental acá pues seguía funcionando con su papa. Lo único era pues que obviamente los valores teológicos realmente grandes y fuertes estaban en Oriente, porque acá en Occidente la fuerza de la Iglesia comienza, pero inmediatamente entra el periodo de las cruzadas, y las cruzadas fue una barbarie, las cruzadas fue un disparate de la cristiandad, donde en lugar de manifestarse la fe, lo que se manifestó fue la fuerza bruta. Y como resultado de ello, pues, ¿qué teología podían aprender si se dependía hasta de supersticiones, de cosas insólitas, para de esta manera convencer a la gente para que fuera allá a Oriente a pelear contra los musulmanes? Bueno, pues esa época ya ha desaparecido,
pero no ha dejado, no se han eliminado los vestigios de esa época, sino que eso todavía está ahí en alguna medida dentro de la historia de la Iglesia en la era de los altos ideales. Los altos ideales, pues, desarrolla el concepto de una nueva teología, y desde luego, como hemos venido hablando, la invasión musulmana en Europa deja unas herencias extraordinarias. Son la herencia intelectual. Y a base de esa herencia intelectual, los europeos han empezado a desarrollarse, han empezado a escollar en el campo de la arquitectura, en el campo de las artes, en el campo de la física, de la matemática, en el campo de la astronomía, y desde luego en el campo de la filosofía, con aquel famoso filósofo que mencionamos, Averroes, que era desde luego un filósofo que trascendía dentro del contexto de los religiosos musulmanes. Ahora, ¿qué cosas podemos observar en términos del propósito de la Iglesia en la Edad Media? La Edad Media es el puente, y por eso le conocemos como Edad Media, ¿no? Porque es el puente que nos vincula históricamente en la era post-Edad Media y obviamente la época primitiva, la época de los mártires, la época de los grandes ideales, etcétera. La Edad Media es ese puente. Ahora, desde luego, en ese puente está entonces el inicio del desarrollo de la Iglesia, no solamente desde el punto de vista teológico, sino desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista del desarrollo económico, del desarrollo político. Y la Iglesia de la Edad Media tenía dos propósitos principales para con su gente. El primer propósito era el propósito didáctico, porque desde luego, no olvidemos que en Occidente la Iglesia empezó con el pie izquierdo, empezó con las cruzadas. Por lo tanto, lo que hay es un montón de cristianos ignorantes, cristianos que llana y sencillamente en su mayoría eran analfabetas, porque eran personas que no habían escollado en el campo de las artes como habían escollado los musulmanes, y por lo tanto la Iglesia entiende su responsabilidad para educarlos en la fe. ¿Cómo los va a educar en la fe? Pues la Iglesia desarrolla dos propósitos fundamentales. El primero de ellos es el propósito didáctico. ¿Cómo le enseñamos a los cristianos la fe? Pues desde luego tenemos que buscar recursos para enseñarle la fe a los cristianos, porque en aquel tiempo todavía no se había inventado la imprenta, por lo tanto el desarrollo de la escritura, de la literatura, escaseaba. Y si escaseaba la literatura, los lectores escaseaban más, porque si no había libros no había lectores, y para qué tener libros si los lectores no existían. Entonces, desde luego, de alguna manera la Iglesia tiene que comunicar su fe. ¿Cómo comienza entonces a comunicar su fe la Iglesia? Haciendo de sus edificios los libros de la fe. ¿Cómo entonces comienza a hacer la Iglesia de sus edificios los libros de la fe? Mire qué interesante. La Iglesia empieza entonces a concebir una manera de presentar la historia bíblica a el pueblo, a base de figuras, a base de cosas gráficas, a base de imágenes. Desde luego, pues, ninguno de estos personajes a nosotros nos dice mucho, salvo que aquella pueda ser una africana, que este otro pueda ser un hindú, salvo que esta pueda ser una europea, que esta pueda ser otra africana, pero no nos dice mucho. Ahora,